¿Cómo están? Bienvenidos muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a empezar con lo que son la reposición de las clases virtuales. He estado teniendo algunos problemas en las anteriores, subir los videos o preparar los material para las plataformas, pero ya está casi todo preparado, ya solo falta subir a internet y que ya puedan acceder al material. El día de hoy vamos a empezar con lo que es el tema de mitocondria. Si bien es un tema que no está como tal en el Harper ni el Bayes, sí lo menciona constantemente a esta organela. Recuerden que esta es la organela energética de la célula. Y muchas de las reacciones o ciclos energéticos que vamos a llevar se llevan a cabo dentro de esta organela. Así que por lo que primero tenemos que empezar es conocerla bien. Mitocondria viene de dos vocablos, o sea, la palabra mitocondria viene de dos vocablos, que es mitos y condros. Esto hace referencia a mitos, a hilo, y condros, a gránulo. Simplemente es un gránulo que está lleno de hilos. ¿Por qué le han puesto este nombre o esta definición? Fácil, esta es una imagen vista al microscopio que parece precisamente lo que describen, un gránulo lleno de hilos dentro de su interior. Esta es una imagen real de una mitocondria vista al microscopio. Pero ¿qué otra característica tenían las mitocondrias, aparte de parecer estar llenas de hilos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ya sea en esta imagen o en esta otra, es que las mitocondrias llevan una relación muy parecida con lo que son las bacterias. Entonces, en un principio pensamos que esta organela no servía para nada. Es más, pensamos que era una bacteria parásito que había ingresado dentro de nuestras células y se estaba aprovechando de nuestros recursos vitales. Entonces, ¿qué hicieron los científicos de la época en que fue descubierta? Bueno, simplemente decidieron que como todo parásito, toda bacteria que nos infecta, teníamos que eliminarla. Entonces se decidió eliminar principalmente en ratas. ¿Y qué pasó cuando se eliminó esta mitocondria? Bueno, las ratas murieron. Entonces fue en ese momento donde pensamos, a lo mejor no es un parásito, a lo mejor es algo que nos sirve. Y ya con el pasar del tiempo vimos que la mitocondria es la encargada de la generación de energía de la célula. O sea, sin mitocondrias pasaba lo que les pasaba a las ratas, morían las células. O sea, esos pobres ratoncitos al quitarle las mitocondrias se quedaban sin energía para vivir. Ahora, ¿qué funciones tiene la mitocondria? Aparte de parecer ser la pila energética de todo lo que es la célula, sus funciones exactamente es la generación de ATP. Recuerden que la energía no es algo que podamos guardar o estabilizar dentro de nuestro cuerpo, sino que tenemos que guardarlas en moléculas de ATP, que son transportadores activos o es la principal molécula transportadora activa. Pero aparte de generar toda esta energía en forma de ATP, tiene otras funciones que son secundarias técnicamente a lo que es la generación de ATP. Una de esas funciones es la apoptosis. La apoptosis, que es la muerte celular programada, está regulada también por la mitocondria. Y esto es fácil de entender. Si no hay energía, ¿qué pasa con las células? Mueren. Entonces, cuando una célula programa su muerte o decide hacer apoptosis, simplemente las mitocondrias reducen la cantidad de energía que producen y de esta manera favorecen lo que es la muerte celular programada. Aparte, otra función es la señalización celular. Lo propio, necesita generación de ATP, o sea, necesita generación de energía para hacer la señalización celular, que técnicamente es una forma de comunicarse con las células vecinas o con células que están ya sea en otras partes o que interaccionan directamente con una célula. Se necesita energía para formar las proteínas, señalizadores o para movilizar las vesículas que van a ayudar a la señalización celular. Luego tenemos el crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo igual es dependiente de la energía. Si una célula decide aumentar su función o aumentar su tamaño, lo primero que va a necesitar es energía. Entonces, mientras más energía aporte la mitocondria, más rápido va a ser su crecimiento y desarrollo. Por eso en los niños las mitocondrias tienen una función importante, porque de ellos depende generar toda la energía para mejorar el crecimiento y desarrollo de la persona. Cuando ya somos adultos, igual sigue habiendo el crecimiento y desarrollo, pero a nivel celular. Muy bien, ya que sabemos todo lo que son funciones, ahora vamos a pasar a determinar algunas características de la mitocondria. Si bien no vamos a entrar en detalles en lo que es su tamaño, diámetro, etcétera, sí vamos a llevar tres características muy importantes de lo que son las mitocondrias. Y empezamos porque su cantidad es variable. A diferencia de otras organelas que se mantienen estables durante la vida celular, la mitocondria varía en cantidad. Esto dependiendo de la función que vaya a realizar o el trabajo que vaya a realizar la célula. Mientras más funciones o más trabajo vayan a tener que realizar una célula, más mitocondrias va a necesitar, porque va a necesitar más energía. Menos trabajo hace la célula, menos mitocondrias va a utilizar porque necesita menos energía.
Otra característica es que posee múltiples compartimientos. A diferencia de células como el núcleo, por ejemplo, que solo tiene un compartimiento rodeado por dos membranas porosas, la célula va a poseer múltiples compartimientos, dos compartimientos grandes y otros pequeños segmentos donde se van a realizar grandes reacciones o muy importantes reacciones energéticas. Y otra de las muy importantes características de la mitocondria que la distingue es que posee su propio genoma. Recuerden que todo el ADN de la célula está almacenado dentro del núcleo celular y de ahí salen las órdenes para el funcionamiento de la célula. Pero en caso de la mitocondria, esta no sigue las instrucciones netas de lo que es el núcleo, sino que también tiene su propio genoma, lo cual le permite tener cantidad variable. O sea, ella misma se regula, ella misma va a sintetizar proteínas y ella misma se puede duplicar sin necesidad de una ayuda directa del núcleo. Ahora vamos a ver su estructura mitocondrial. Esto es una imagen didáctica que muestra técnicamente todas las partes más relevantes de lo que es la mitocondria. Empezamos por la membrana externa mitocondrial, que es toda esta parte azul que parece un rompecabezas que recubre la parte externa de la mitocondria. Luego tenemos a la membrana interna mitocondrial, que es este otro recubrimiento azul, que es plegado, que está por dentro de la mitocondria. Entonces ahí ya tenemos que posee dos membranas, una externa, que es la que está por fuera, y una interna, que es la que tiene los repliegues por aquí. Dentro de estas dos membranas, o el espacio que existe entre estas dos membranas, tanto la externa como la interna, tenemos el espacio intermembranoso o espacio intermembrana, que es todo lo que está aquí pintado de verde. Ese es el espacio intermembrano. Luego tenemos las crestas mitocondriales. Las crestas mitocondriales son estos repliegues que tiene la membrana interna. Estas como curvaturas o ondulaciones que tiene, esos son las denominadas crestas mitocondriales. Y la última parte de la mitocondria, que es la parte central o todo lo que está rodeado por la membrana interna, se denomina matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial simplemente es todo el espacio, todas las sustancias que se encuentran dentro de la membrana interna. Entonces, sus partes más importantes son la membrana externa, membrana interna, tiene su espacio intermembrana, sus crestas mitocondriales y la matriz mitocondrial. Ahora vamos a repasar una por una sus partes. Aquí tenemos otra imagen de una mitocondria. Igual no es una imagen real, pero es una imagen que nos sirve para delimitar todo lo que son sus partes. La primera, que es la membrana externa, que hemos dicho que va a ser la membrana que va a recubrir toda la parte exterior de la mitocondria, tiene unas características que son importantes. Para empezar, la cantidad de proteínas. Recuerden que todas las membranas celulares, incluyendo la mitocondria, es parte de las membranas celulares, están compuestas por tres componentes principales: las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos grasos o los lípidos. En este caso, la membrana mitocondrial externa tiene 60% de proteínas, lo cual le va a permitir generar muchos canales denominados porinas, que les va a permitir seleccionar lo que entra a la mitocondria, dándole la segunda característica, que es impermeable, igual que el resto de las membranas celulares. Tiene componente lipídico que evita que cualquier sustancia ingrese a la mitocondria. Por ejemplo, todo lo que está por fuera de la mitocondria, en este caso sería el citosol o el citoplasma de la célula. No todo lo que hay aquí sirve a la mitocondria. El que sea impermeable esta membrana solo permite el paso de sustancias que van a generar energía o que están involucradas en la generación de energía. El resto de sustancias no pueden pasar a través de la membrana mitocondrial. Ahora, este 60% de proteínas, como les dije, van a formar las porinas, que son canales selectivos. Ya que es impermeable o semiimpermeable, las porinas permiten el paso de las sustancias que la mitocondria desee. Solo lo que necesita pasa, el resto se queda para afuera. La otra estructura que vamos a ver, la membrana interna. La membrana interna son estos repliegues o esta membrana replegada en la parte interna de la mitocondria. ¿Qué características tiene? Esta tiene una mayor cantidad de proteínas que la membrana externa. En la membrana externa habíamos dicho que esas proteínas van a formar porinas, que son canales de transporte. Pues en la membrana interna resulta que hay menos porinas. No quiere decir que no haya, hay menos cantidad de porinas. Pero si hay más proteínas, entonces, ¿por qué hay menos cantidad de porinas? Bueno, fácil, porque en vez de formar porinas, forman enzimas. Recuerden que las enzimas son proteínas con actividad catalítica. Entonces, toda esta membrana está cubierta por complejos enzimáticos o complejos proteico-enzimáticos. Entonces, todo este membrana interna va a ser llevada a cabo, se va a llevar a cabo múltiples reacciones
químicas. En cambio, en la membrana externa, las reacciones químicas que se llevan no son tantas o no es la misma cantidad que en la membrana interna. Aparte, otra característica importante de la membrana interna son que presentan las crestas mitocondriales. Habíamos dicho que las crestas mitocondriales son todos estos repliegues que va a tener la membrana interna. Cada uno de estos repliegues, al final sumar todos, son las denominadas crestas mitocondriales. ¿Cuál es la función de estos repliegues? Pues al igual que el intestino que tiene sus microvellosidades, sus repliegues, el objetivo es aumentar la superficie de reacción química. Si esto fuera liso o no tendría tantos repliegues con la membrana externa, la superficie de reacción química sería menor. Pero al generar todos estos repliegues, aumenta la superficie de reacción química, por ende, aumenta la cantidad de energía que puede producir una mitocondria. Aquí tenemos, visto en la misma imagen al microscopio, donde podemos ver tanto la membrana externa, que es lo que recubre la parte exterior, y la membrana interna, que técnicamente eran los hilitos, que ellos veían lo que pensaban que eran hilos. Gracias a las crestas mitocondriales les da ese aspecto. Simplemente eso hace para aumentar la superficie de reacción química. Otra parte, el espacio intermembrana. El espacio intermembrana es el espacio que se encuentra entre la membrana interna y la membrana externa. ¿Qué características? Bueno, tiene una composición similar al del citoplasma. Recuerden que la membrana externa impedía que ingrese cualquier sustancia a la mitocondria. Así que si bien tiene una composición similar a la que hay dentro, similar al citoplasma, tiene una composición distinta. Está sobre todo cargada por metabolitos. En este caso, ¿qué son los metabolitos? Los metabolitos son todas las sustancias que van a ser, o todas las moléculas que van a ser utilizadas para la generación de energía. Entonces aquí solo entra lo que va a ser utilizado para generar energía. El resto, como les dije, se queda por fuera. Luego tenemos la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es toda la sustancia o todos los elementos que se encuentran dentro de la membrana interna o rodeados por la membrana interna. Dentro de la matriz mitocondrial hay algunas características. Para empezar, está lo más importante de la mitocondria, que es su ADN o su genoma mitocondrial. Normalmente el ADN, como ya les dije, en una célula se encuentra almacenada en el núcleo, excepto la mitocondria, que tiene su propio ADN. Este ADN se encuentra resguardado o se encuentra dentro de la matriz mitocondrial. Gracias a que tiene su propio ADN mitocondrial, le permite hacer su propia síntesis proteica. Quiere decir que como tiene su propio ADN, la misma mitocondria puede generar sus propias proteínas o puede mandar a generar sus propias proteínas o enzimas que le van a ayudar a la generación de energía. Aparte, igual dentro de la matriz se encuentran muchos metabolitos, que ya se son las sustancias o moléculas que van a ser utilizadas para la generación de energía. Más relevante dentro de la matriz, no hay otros datos. Lo último de la mitocondria, para entender a grandes rasgos esta organela, son las funciones o los procesos metabólicos que se van a realizar en este lugar. Tenemos dos espacios, la matriz mitocondrial, que es toda la parte que está aquí adentro, y el espacio intermembrana, que era el espacio entre las dos membranas mitocondriales. Dentro de la matriz mitocondrial se van a dar dos procesos importantes que vamos a llevar: el ciclo de Krebs y la beta-oxidación. El ciclo de Krebs, que es el ciclo común de todos los macronutrientes, se va a llevar a cabo dentro de la matriz mitocondrial, y parte de la beta-oxidación también se va a llevar a cabo dentro de la matriz mitocondrial. No toda la cadena de beta-oxidación, pero sí la mayor parte. En el espacio intermembrana se van a llevar a cabo dos cosas: la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria. Esto, aparte de solo llevarse en el espacio intermembrana, también se va a llevar a cabo sobre todo en lo que es la membrana interna. Recuerden que esta membrana interna tenía gran cantidad de complejos proteico-enzimáticos o complejos enzimáticos. Entonces, simplemente la fosforilación oxidativa es el paso de metabolitos, ya vamos a ver que es la teoría quimiosmótica, que pasa todos los metabolitos del espacio intermembrana hacia la matriz, generando lo que es el ATP, es la fosforilación oxidativa. Y la cadena respiratoria, también llamada cadena de flujo de electrones, simplemente es el paso de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, o sea, es la salida. La fosforilación es la entrada y la cadena respiratoria es la salida, pero se da sobre todo en lo que se considera que se da sobre todo en el espacio intermembrana. Eso es un resumen rápido y sencillo de todo lo que es mitocondria y todas las funciones que tiene. El siguiente tema que vamos a llevar a cabo ya va a ser la glucólisis. De ahí vamos a seguir por el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la gluconeogénesis, para entender toda esa cadena de generación de energía de la glucosa. Así que hasta la siguiente clase.